colocar ambos vectores en una línea paralela que puede estar a 0 grados o a 180 grados. ¿A qué se refiere con esto? Si ustedes se recuerdan, si vemos las direcciones, estaríamos hablando entonces de que este elemento se va a mover en la misma dirección del primer vector o se va a desplazar en sentido contrario. Cuando estoy hablando de el mismo sentido es cuando voy a tener un ángulo de 0 grados y cuando tengo 180 grados es una dirección en sentido contrario. Ahora bien, nos menciona por acá, lo que hace es generar una proyección de quién, del ángulo B sobre el ángulo A, o se podría proyectar al contrario, el de A sobre B. En este caso vamos a tomar como punto de inicio el de B sobre A, donde para poder tenerlo sobre el mismo eje de acción A y a B, A por estar ya en un eje propiamente tomado como referencia, venimos y agarramos el vector B y sabemos que al formar un triángulo rectángulo tengo la componente en Y que queda enfrente y la componente en X que queda adyacente. Entonces esa adyacente es la que me va a servir en este caso para poner a los dos vectores sobre la misma línea de acción. En este caso, si se fijan, la magnitud de B por el coseno de phi nos va a hacer que vaya sobre esta misma línea que nosotros verificamos por acá. Vamos a ver si activo algo por acá. Les decía, sobre esta misma línea, donde aquí tengo lo que ve, pero me interesa esta de acá, para poder tener la componente de B sobre esta línea de acción. Ahora bien, se muestra que la proyección del vector B sobre la dirección de A o la componente de B paralela a A es igual a B coseno de phi y que se pueden obtener componentes en cualquier dirección conveniente, no solamente en los ejes X y Y, porque si se fijan, si revisan esa figura, no parecería directamente que esté sobre uno de esos ejes de manera directa. Ahora bien, si continuamos avanzando, vamos a verificar que generamos una ecuación para esto, donde me dice que va, lo que me interesa ahí es la magnitud de ese vector A multiplicada por la magnitud del vector B por el coseno de phi, donde si ustedes se recuerdan, según lo que vimos acá arriba, ese coseno de B lo que hace es realizar lo que es la colocación del vector B con su componente paralela al vector A. Y si se fijan, va a ser una fórmula ya planteada realmente conforme se vaya avanzando. Luego también se puede definir a punto B como la magnitud de B multiplicado por la componente A paralela de B. ¿Qué es lo que hacen acá? Para poder describir esto, lo que me dice es que ahora es a quien nos va a hacer llegar a lo que sería B formando un triángulo rectángulo. Entonces, si se fijan de igual forma, para llegar A hacia este eje en el cual actúa B, se tiene que tener, si phi está generado en medio de los dos vectores, a través del coseno, hacen llegar a A hacia este eje de acción que tiene lo que es B. Acá tiene la proyección que queda enfrente de lo que sería el vector A y aquí tienen la adyacente. Entonces por eso ocupan A coseno de phi para ponerlo paralelo a este eje B. Entonces lo pueden escribir como A punto B igual a B por A coseno de phi. Reordenándolo llegamos a la misma ecuación que nosotros teníamos en la parte de arriba. Si lo revisamos acá. Entonces podría poner la proyección de A para el eje, sobre el eje B o paralela al eje B, o puedo colocar al eje B con su proyección sobre el eje A, dependiendo cuál de los dos sea el que yo quiera colocar, pero al final llegaríamos a la misma expresión en este caso. Este producto de una cantidad escalar realmente tiende a tener mayor utilidad en lo que es el análisis de trabajo. ¿Por qué? Porque se denomina que el trabajo es igual a la fuerza por una distancia recorrida. Entonces, esa distancia recorrida cuando se analiza trabajo tiene que ver con el hecho de que se mueven sobre una misma línea de acción o sobre un mismo plano.
para poderlo comprender de mejor forma. Si ustedes se fijan, nosotros muchas veces hablamos de planos inclinados sobre los cuales se traslada un vehículo o cualquier otro elemento. Podemos ponerlo sobre superficies planas también, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros el trabajo en esos elementos, lo que vamos a estar haciendo va a ser haciendo un desplazamiento. Entonces, cuando ya se llega a esas temáticas que están más adelante, lo que interesa es eso. ¿Qué tanto se utilizó de lo que es la energía para poderse desplazar? Y ahí se utiliza, si se fijan ustedes, lo que es el donde la fuerza tiene que estar paralela a lo que es la superficie sobre la cual exista ese desplazamiento. Ahora bien, si se fijan aquí sigue utilizando los mismos criterios, A y B. Entonces acá con la fuerza y con la distancia de igual forma lo hace. No sé si alguna vez se han preguntado por qué en física se utiliza el término S para referirse a lo que es la distancia o el desplazamiento que tiene un cuerpo. Realmente lo hacen porque este análisis o esta letra S minúscula sale de la palabra superficie o surface, porque son elementos curvos de los cuales realmente se deduce casi todas lo que son las ecuaciones. Si nosotros vemos las de línea recta y otras, van a depender de esto que vemos acá. Ahora bien, ¿qué sucede si yo ahora quiero utilizar o quiero encontrar lo que es este producto escalar usando sus componentes? Entonces, me dice por acá, podemos calcular el producto de B directamente si conocemos los componentes de A y B. Para saber cómo se hace, se obtienen primero los productos escalares de los vectores unitarios. Es decir, si tiene componentes en I, en J y en K, tienen una magnitud de 1 y son perpendiculares entre sí. Así que si yo digo que voy a generar lo que es el producto punto del eje I con el I, el J con el J y el K con el K, voy a tener una magnitud de 1 en cada uno de los vectores. ¿Por qué ángulo? Por el coseno de 0 grados. Si tienen la misma trayectoria, si se recuerdan cuando veíamos la imagen acá arriba, ¿ya? Acá arriba yo puedo observar en esta imagen que esa trayectoria que va acá, si yo agarro lo que es la componente de B, con el coseno queda específicamente actuando acá. Si se ven, es una línea paralela a, ya sea que lo vea ahí o que lo vea en este otro de acá. Revisen la proyección que voy a tener acá. Ese coseno lo que hace es colocármelo acá. Por eso es que acá abajo me dice que si yo tengo, si se vean acá, si yo quisiera sacar el ángulo entre el eje A y la proyección B coseno, ¿cuántos grados voy a tener? Voy a tener 0 grados porque van paralelos y en el mismo o en la misma dirección. Pero ahora bien, si vengo yo y lo que hago es desarrollar acá, permítanme, y lo que hago acá es colocar lo que sería esta proyección. Si este eje, lo voy a dibujar mejor acá, para que lo veamos de esta forma. Si yo viniera y tengo A desplazándose hacia acá, pero tengo al vector B haciendo esto, en lugar de salir, estar entrando acá, entonces desde aquí, desde la parte de abajo hacia acá, tengo de nuevo el ángulo phi. Lo único que sucede es que si se fijan, cuando yo quiera sacar la proyección del coseno, en lugar de apuntar en la misma dirección, lo va a hacer en una dirección opuesta. ¿Cuál va a ser esa dirección en la cual lo va a hacer? Lo va a hacer para acá. Entonces, cuando esa proyección de B coseno está apuntando en una dirección contraria, quiere decir que tendríamos B coseno de lo que sería 180 grados. Me van a disculpar, pero ocupar el lapicito aquí, donde esto sería igual a un elemento
negativo por el valor del coseno de 180 que va a ser menos 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nos lo plantea acá, me dice que si yo estoy hablando del eje Y con el Y, es decir, los dos positivos o los dos apuntando en la misma dirección, yo voy a tener un coseno, un ángulo de 0 que va a ser positivo, coseno de 0 igual a 1, quedándome una magnitud de, puede ser un número cualquiera, el que yo voy a tener más adelante, de 1. Pero si lo hago multiplicando el eje Y con el J, o el eje Y con K, o J con K, que no son elementos que están sobre el mismo eje, es decir, no son paralelos en direcciones del mismo sentido o en sentido contrario, sino que están a 90 grados, automáticamente esa multiplicación se hace cero. ¿Ya? Si ustedes prueban en su calculadora, la agarran y hacen el cálculo del coseno de 0 grados, pues ahí se van a dar cuenta. Perdón, el coseno de 90 grados, ahí se van a dar cuenta que el valor numérico es de 0. Es más, me atrevería a decirles que si pueden hacer la prueba, que agarren una calculadora y por favor me saquen lo que es coseno de 0 grados y me dicen cuánto les da, coseno de 180 grados y coseno de 90 grados. Vamos a ver, veo que hay varios conectados. Hágame el favor de hacer la prueba, Génesis Daniela. Joven Ernesto me dice que el coseno de 1, dice, no, tiene que ser el coseno de 0 grados. Ajá, Katia Vanessa me dice que el coseno de 0 es 1. Exacto. Ahora sí se fijan, prueben con el de 180 grados. Coseno de 180 grados, teniendo cuidado siempre que la calculadora esté en este caso en degree o dec, aparece ahí. Da menos 1 cuando es el coseno de 180. Ahora revise con 90 grados. Coseno de 90 grados le va a dar 0 exactamente. No sé si lo terminaron de corroborar. Vamos a ver por acá. Exacto, si se fijan cuando son 90 grados nos va a dar 0. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo esto? Porque si se fijan, cuando yo efectúo el producto punto, a mí lo que me interesa realmente es verificar. Entonces, cuando hago este producto punto y yo lo hago utilizando dos ejes que no están sobre lo que es la misma trayectoria, lo que me va a suceder es que voy a obtener un valor de 0. Entonces me dice, si quiero hacer producto, punto con vectores, puedo hacerlo como lo hacía en la matemática básica, aplicando ciertas propiedades donde me dice si voy a multiplicar un vector A que tiene una componente en I, en J y en K, y lo voy a multiplicar por un vector P que también tiene una componente en I, en J y en K, voy a empezar asociando lo que es cada una de las variables del primer vector con las tres del segundo. Y así lo voy a ir turnando, pues teniendo el de A con B o multiplicando A sub I con B sub I, eso me va a dar lo que es 1, porque si se recuerdan, yo les decía, A I con I me va a dar algo, me va a dar un valor de 1, entonces se va a conservar el valor numérico de A con el valor numérico de B en I. Ese valor numérico va a existir, pero cuando yo empiece a multiplicar A sub X con B sub J o A sub X con B sub Z, estos dos términos van a ser 0. Luego me voy en el A sub J con B sub X va a ser 0, pero A sub J con B sub J me va a dar un valor numérico. A sub J con B sub K también se van a hacer 0. ¿Por qué? Porque no actúan sobre el mismo eje cuando yo estoy efectuando el producto punto. Luego continuamos con lo que serían el de Z, el que sería A sub K con B sub I, A sub K con B sub J y A sub K
con B sub K. Los primeros dos, que es A sub K con B sub I, es 0. A sub K con B sub J también va a ser 0. Y A sub K con B sub K sí me va a dar un valor numérico que voy a poder utilizarlo. Y de ahí me coloco por acá. Si reviso acá y lo voy a marcar. Lo vamos a marcar acá. Si se fijan, este producto de acá, este producto de acá, este otro de acá, que proviene de lo que sería la asociación, les decía yo, del primero, el A sub xi con los 3 de acá, multiplicándolos, el segundo con los 3 de acá y el tercero con los 3 de acá, que es este último que tenemos por acá, miren. Voy a ponerlos, marcarles por aquí con este color, los que se eliminan. Porque si se fijan, si es I con I va a existir, pero si es I con J se va a eliminar. I con K también, porque entre estos dos ejes son perpendiculares y van a haber 90 grados y por eso sucede esto que veíamos acá, que se hacen cero. Entonces, al final, si yo sumo estos productos, realmente valores numéricos voy a tener, o para encontrar este producto voy a tener lo que tenga de A sub I con B sub I, lo que tenga de A sub J con B sub J y lo que pueda tener de A sub K con B sub K, quedándonos esta ecuación cuando nosotros obtengamos lo que son componentes vectoriales. ¿Ya? No voy a tener necesidad ya de nuevo de calcular todo esto, sino que simplemente encargarme de utilizar la componente en X de A por la componente en X de B, más la componente en Y de A por la componente en Y de B, y de igual forma con la de Z. Para ese caso, vamos a ver lo que es un ejemplo acá. Si se fijan en este, me dice que hay dos magnitudes. A, que tiene 4 y B, que tiene 5. Entonces me pide que encuentre lo que es el producto escalar y para encontrar esto lo puedo hacer de las dos formas, utilizando lo que es, si ustedes se fijaron acá, lo que es directamente la fórmula AB coseno de phi, pero cuando utilizo AB coseno de phi necesito encontrar el ángulo phi que está en medio de estos dos vectores. Y lo puedo hacer con esto otro que acabamos de plantear acá, que es el producto escalar en términos de sus componentes. Encontrar la componente en X de un vector, la componente en X del otro, la de Y la de Z, si hubieran tres ejes. ¿Ya? Pero si hay dos, solamente sería la de X y la de Y. Para tal caso, continuamos por acá. Bueno, quizás antes de dar paso a lo que continúa, no sé si existe alguna duda o todo está bien por aquí y continúo con ese ejercicio. Así es, el coseno de 90 grados va a ser cero y por eso es por lo que yo le decía a Erika, que el hecho de tener un eje X con un eje Y, o por decirle Y con J multiplicado en un producto punto, se hace cero, porque tendríamos, si se fijan, el coseno de 90 grados que forman entre esos dos ejes, entre el eje X y el Y, en el X y el Z o el Y y el Z. Bueno, creo que no hay consultas porque como que va bien las cosas, por eso les consultaba por acá si estaba todo claro con esas dos explicaciones que le di ahí y procedo con lo que sería el ejercicio. Lo de la asociación me dicen por ahí. Va, si se fijan ustedes, esa asociación es lo que nosotros utilizábamos en matemática básica. Es lo que sucedía por allá, que venían a nosotros y nos decían, ah, si tengo un elemento y yo lo voy a multiplicar por otro, entonces lo que puedo hacer es mostrar cómo se va a asociar cada uno de ellos. Para este caso les decía por acá, es como que yo agarrara, vamos a ver con esto lo voy a hacer, como que yo agarrara el de A lo voy a asociar con el de BX, porque tengo que multiplicarlo con eso, ese mismo tengo que multiplicarlo con el de B sub Y, porque está en J, y también tengo que asociarlo con el que sería el que está acá en K. Entonces, si se fijan, de esa primera asociación del AX resulta lo que es estos nuevos tres elementos.
¿ya? Que son A sub X, B sub X de la primera, B sub X de la primera multiplicación, A sub Y, B sub Y de la segunda multiplicación y A sub Z, B sub Z de la tercera, pero como esto está en un eje X y un eje Y, entre ellos hay 90 grados, les decía yo, ¿qué sucede? Como ahí tengo que ver el coseno según la fórmula y el coseno de 90 va a ser cero, este se va a eliminar, este otro se va a eliminar. Luego tendría que seguir asociando y para seguir asociando podría, bueno, como ya agarré A sub I con B sub X, B sub Y y B sub Z, tendría que proceder a agarrar el de Y, o el de X, y el de Y con el de y el de Y con el de Z de la componente B. Y de ahí aparece esta segunda línea, si se fijan, A sub Y con B sub X, A sub Y con B sub Y en J, A sub Y en J con B sub K. Entonces, como estos dos son ejes diferentes, A sub Y con B sub X y A sub Y con B sub Z, esos se van a hacer cero porque siempre va a existir ese coseno de 90 grados, que ya vimos que se nos hace lo que es el valor numérico de cero. No sé si les quedó claro lo de las asociaciones y por aquí me preguntan, referente a la mano alzada del ángulo de 180 grados. Vaya, se lo voy a explicar acá de nuevo. Lo que sucede es lo siguiente. Si viene usted y quiere ver eso de los 180 grados, yo tengo una línea recta, no tan recta como esta, ¿verdad? Entonces, si este es el origen y un vector está apuntando hacia acá, realmente está en la dirección más X. Y en más X yo tengo 0 grados. Pero si vengo yo y hay un vector que está apuntando para acá, pero el otro apunta en esta dirección, entonces estoy hablando de el eje negativo de X. Y acá, para medir desde este eje hacia acá, en términos paralelos, estoy hablando de 180 grados. Cuando ustedes sustituyen dentro de lo que es la ecuación, ustedes van a tener coseno de 180. Voy a eliminar. Perdón, no era eso. Esto es lo que tengo que quitar. Y así es como tengo o 0 grados si apuntan los dos para la misma dirección, o tengo 180 si uno va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha. Si se fija, si fuera este el vector 1 y este el vector 2 y van en la misma dirección, 0 grados. Pero si el vector 1 va hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, entonces estaría hablando de 180 grados porque están en direcciones opuestas. Sí, estamos bien ahí, Roxana. Ya le comprendió. Sí, así sí me quedó más claro. Gracias. Bueno, ahora continuando, hoy sí voy a abordar lo que es el ejemplo. Les decía, tengo dos vectores. Si se fijan, ambos están medidos con un ángulo desde qué eje, desde el eje X positivo, que es la referencia normal. Entonces, desde X normal miden que para el vector A, que tiene una magnitud de 4, existe un ángulo de 53 grados, pero para llegar desde X positivo hasta B, hay un ángulo de 130 grados. Entonces, si utilizo primero el primer método que me decía A por B coseno de phi, decíamos que phi estaba ubicado en medio de los dos vectores, que si se recuerdan desde la imagen, se representa de esa forma acá. Ya se fijan, aunque esté pasado de 90 grados, ese bendito vector, ese bendito ángulo, perdón, está en medio de estos dos que les estaba mencionando. Entonces se vuelve necesario para nosotros encontrar ese valor numérico. Bueno, vamos por acá. Entonces, para encontrar el ángulo entre los dos vectores, si quiero ocupar esta fórmula, va a ser la resta. Como ambos están medidos desde X, va a ser el ángulo más grande, que en este caso es 130, menos el ángulo pequeño de 53, quedándonos este ángulo de acá. Si se fijan, serían 130 menos 53, me da un valor numérico de 77. Para este caso, entonces tendría AB coseno de phi, o 4 por 5,
por el coseno de 77, que es el valor numérico que acabo de encontrar, quedándome un valor de 4.5 unidades porque no nos da otro valor para este caso. Si agarramos el enfoque de lo que sería por componentes, tengo que descomponer A en su variable X y Y descomponer B en su variable X y Y. Entonces procedemos por acá, teniendo que para encontrar el de X de B, que si se fijan puedo ocupar 130 grados o 50, acordándome de que si se recuerdan en la clase anterior yo les decía, vaya, puedo ocupar un ángulo, que aunque yo sepa que es negativo y colocarlo positivo, si solamente coloco lo que es el signo de la dirección de la proyección. Si se fijan, esta proyección de acá, la que queda enfrente a B, apunta hacia arriba, por lo tanto, tiene antecedido un signo más que nunca solemos escribirlo. Si agarro B y veo la componente en X, veo que está apuntando hacia la izquierda o hacia el eje negativo en X. Por lo tanto, venimos nosotros y revisamos que solo se le antepone el signo menos de la dirección. Este tendría que tener aquí antepuesto el signo más, pero como les digo, como nunca lo escribimos, si ahora analizo A, si se fijan, está apuntando hacia arriba en el primer cuadrante, donde el valor de Y es positivo, y si se fijan, la componente en X también es positiva porque apunta hacia la derecha. Y obtenemos los dos valores numéricos de ellos. ¿Para qué? Para poder sustituir en aquella ecuación. ¿Se acuerdan que la ecuación que sacamos para esto tenía A sub X, B sub X, más B sub Y, A sub Y, más A sub Z, B sub Z? Pero como no hay tres coordenadas, sino que solamente dos, por estar hablando de que estamos en lo que es el plano cartesiano, pero solamente en dos dimensiones, por eso solo nos aparecen dos. Entonces lo único que hacemos es encontrar los valores numéricos y sustituir. Me dice que es AX por BX. AX vale 2.4073 por BX, que tiene menos 3.21, más. Ahora voy a las componentes en Y, busco el A sub Y, que es 3.8302 por el B sub Y, que si se fijan, el A sub Y de 3.1945 por 3.8302 es el valor que se obtuvo. Al revisar y hacer las operaciones, vemos que la primera nos da un valor negativo, mientras que la otra es positiva. Al hacer la sumatoria nos queda 4.4988, es decir, aproximadamente 4.5, que es el mismo valor que obtuvimos en el apartado anterior. Vemos este otro ejemplo. En este caso me pide a mí que determine entre los dos vectores, el ángulo entre los dos vectores. Y si se fijan, en este caso, me da en Y, en J y en K los valores numéricos de cada uno de esos ejes. Ahora bien, si ustedes se recuerdan, teníamos dos ecuaciones, una para el producto con sus respectivas componentes y otra que era como magnitud ocupando el ángulo que quedaba en medio. Entonces, esas dos ecuaciones las puedo utilizar igualándolas entre sí. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay duda, voy a continuar. Entonces les decía, como ya tengo estas dos ecuaciones y las dos son A punto B, entonces las igualo. ¿Para qué? Como aquí me dice, encuentre el ángulo. Lo único que procedo a hacer yo es saber que AB coseno de phi es igual a AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. En este caso, si se fijan, ya no tengo que encontrar las componentes en Y, en J y en K de cada vector porque ya me las dieron acá. No me dieron el dibujito, sino que me dieron las componentes directamente. Entonces lo que procedo a hacer es encontrar sí estos valores. Porque como el primer valor dice A por B, que si se recuerdan son las magnitudes, entonces procedo a encontrar esas magnitudes. La magnitud de A va a ser la componente en A, X al cuadrado más la de A, Y al cuadrado más la de A, Z al cuadrado, y a esa sumatoria se le saca raíz teniéndolo de esta forma. Y se vean, el de A era el valor numérico de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Le sacamos raíz y nos da 3.7417. Luego me vengo acá con el otro y digo menos 4 al cuadrado. Si tienen antecedido un signo menos, ese se va a utilizar, y como está un paréntesis en el cual se introduce para elevar al cuadrado, se vuelve positivo ese número siempre. ¿Cuándo voy a sacar magnitudes?
el 2 al cuadrado y menos 1, que es el coeficiente que está multiplicando acá. Si se vean, en el primero era 1 positivo, el que multiplicaba acá. El número 1 en matemáticas es aquel que dice que hace que un elemento exista realmente. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Y me dice que hace que un elemento exista. Entonces, si ahora continúo, si se fijan, me da para el primer vector A, que su magnitud es de 74,17, que el segundo es 4,5826. Entonces, una vez tenida esa magnitud, yo puedo despejar de esta ecuación 3, que era la igualdad de esta con esta pequeña sección de acá, voy a ponerlo por acá, que resulta de utilizar esto e igualarlo con esto de acá. ¿Por qué? Porque las dos tienen esto, ¿ves? Los dos son el mismo producto. Entonces, ya cuando vengo acá e igualo, es esto que me aparece como ecuación 3, puedo despejar como necesito phi. Primero, a, b estaba multiplicando por el coseno de phi, los paso a dividir. Y ya que tengo esta nueva expresión, la encierro en paréntesis. Y como lo que necesito es el ángulo phi, y el ángulo phi está protegido por el coseno, hay que quitar el coseno, y el coseno lo quito aplicando coseno inverso a lo que sería esta expresión del otro lado de la igualdad. Al tener esto me voy paso a paso. A por bx, a x por bx, que son los valores numéricos que teníamos ahí, sería 2 por menos 4, más 3 por 2, más 1 por menos 1. Y eso dividido entre 3,7417 por 4,5826. Obtengo los valores numéricos del numerador y el denominador, dándome en el numerador menos 3 y en el denominador 17,1467. A este número o a esta división le aplico coseno inverso y me da un valor numérico de 100,0764 o aproximadamente 100 grados. Antes de continuar el producto vectorial, ¿estamos bien ahí o hay alguna duda? Si se fijan, lo único que hice ahí fue utilizar lo que ya teníamos para hacer una igualdad de esas dos ecuaciones que nos sirven para encontrar el producto en punto y de ahí despejar lo que es el ángulo phi. Bueno, verifico que no hay dudas, entonces paso a lo que es el producto vectorial. Producto vectorial que también es conocido como lo que es el producto cruz. Ahora bien, si vamos a hablar del producto cruz, vamos a hablar que aquí vamos a tener componentes con componentes, pero vamos a revisar por acá. El producto vectorial de dos vectores A y B, también llamado producto cruz, se denota A cruz B. Se fijaron que él se escribía como A punto B. Como su nombre lo indica, el producto vectorial es un vector nuevo en sí mismo que se usará para describir el torque, la cantidad de movimiento angular, y también se usa para describir campos magnéticos y fuerzas. Esos tres elementos que les menciono ahí hacen referencia realmente a la utilidad que tienen más adelante. Si se fijan aquí dice torque, cantidad de movimiento angular. Eh, Cuando lleven mecánica de los sólidos 1 se van a dar cuenta que este torque es el que ustedes van a conocer acá como momento también. Allá se va a utilizar muchas veces para poder verificar lo que es el apartado que tiene que ver con lo que son las reacciones de maquinaria, de vigas y otros elementos que se utilizan para sostener algún cuerpo. Por ese lado, la cantidad de movimiento con la cual tiene que soportar un elemento para no sufrir una deformación llegando a los puntos de no retorno, porque en este caso, dependiendo de la cantidad de movimiento angular que se tenga, así es como puede llegar a deformarse, o puede decirme cuáles son los límites que yo voy a tener. Bueno, pero eso lo van a ver más adelante, que nada más era un ejemplo para que tuvieran una idea realmente de en qué lo iban a utilizar allá. Si revisamos acá, me hace alusión al hecho de que cuando yo voy a hablar de un producto cruz, voy a utilizar lo que es, esto está mal editado, voy a utilizar lo que es
la regla de la mano derecha muchas veces. Miren, cuando yo no voy a usar lo que es las componentes de los vectores, sino que voy a ocupar las magnitudes, para saber la dirección ocupo esa regla de la mano derecha, que me dice que yo voy a poner la mano con la palma y los dedos apuntando en la dirección del primer vector, y cuando cierre buscando el segundo vector, lo que hago es hacer este giro, y hacia donde apunta lo que es el dedo es la dirección de lo que sería el, a lo que nosotros conocemos como el resultado de ese producto. Si se fijan, aquí me pone A cruz B es perpendicular al plano que contiene dos vectores. Esta dirección se puede determinar mediante la regla de la mano derecha. Y se fijan, en este caso va a ir desde A hacia B. Entonces tiene este sentido de giro. Y ese sentido de giro es lo que a mí me dice que cuando cierre los dedos el pulgar queda apuntando hacia arriba. Entonces, a ese nuevo vector lo que le va a suceder es que entre él va a quedar lo que es hacia el eje positivo. Luego nos dice, así los vectores están en un plano que se define en un producto vectorial como la cantidad vectorial perpendicular a este plano, es decir, perpendicular a A como B en magnitud C, y ahí nos da, ¿verdad? Es AB seno de phi, ya no es igual que el anterior. El anterior era AB coseno de phi. Para el producto cruz o el producto vectorial nos interesa lo que son aquellos elementos que están utilizando ese eje, ese valor numérico del seno. El CHA, una magnitud de producto vectorial va a ser AB seno, y es más, por acá abajo hay una nota en la cual dice producto vectorial contra producto escalar, cuidado, porque no es lo mismo. Donde me dice la expresión AB seno de phi para la magnitud del producto vectorial A cruz B, con la expresión AB coseno phi para el producto escalar A punto B, son diferentes, ¿ya? Porque las magnitudes que nos van a dar no son las mismas. Si se fijan, en un producto vectorial, si ocupo el seno, me va a dar cero toda la vida, y el producto escalar máximo se va a ocupar con ese ángulo o con el valor numérico de un ángulo de 0 o de 90 grados. Siempre hay dos direcciones perpendiculares al plano de cada lado. Si se fijaron en la parte de arriba, con la regla de la mano derecha, decía que si iba de A a B, la dirección del nuevo o del vector producto, en este caso va dirigida hacia donde apunta el dedo, que en este caso es hacia arriba. Pero si nosotros nos ponemos en el caso en el cual va a ir de B hacia A, es lo que sucede. Cuando haga ese giro de dedos, el dedo queda de las puntas de los dedos, al cerrar la mano, queda apuntando hacia abajo. Entonces yo puedo decir que si voy a hacer un producto A cruz B, no es lo mismo que estar haciendo un producto B cruz A, porque si se fijan, si es B cruz A, el resultado va a ser negativo, pero si era A cruz B, el resultado era positivo porque apuntaba hacia arriba. Y lo podríamos ver así. B cruz A es como que yo dijera el vector negativo de A cruz B. ¿Ya? Voy a cambiarme de pantalla por el momento para compartir esto que les acabo de mencionar. Vamos a ver. No sé si ahorita ya me alcanzan a ver a mí. ¿Sí o no? Sí, jefe. Vamos a hacer una cosa. Si se fijan, eso que yo les decía del producto cruz lo puedo ver con esto de acá. Fíjense, si vengo yo, tengo acá, va a costar un poquito porque veo aquí, tengo el vector A y aquí tengo el vector B. Si se fijan, uno apunta en X y el otro apunta en Y. Si yo quiero hacerlo de A hacia B, de aquí para acá, un producto cruz A cruz B, lo que debo de hacer entonces es esto: posicionar mi mano con la palma y los dedos apuntando en la dirección del primer vector. Con el vector A yo lo puse en horizontal, entonces mi mano tiene que quedar acá. Entonces me dice que la regla de la mano derecha, yo voy a cerrar la mano en la dirección de donde yo quiero que haga lo que sería
el producto cruz. Entonces, como va desde A hacia B, A estaba abajo y viene hacia B, que es acá, se cierra, si se fijan, buscando el vector con el que quiero multiplicar. ¿Y qué sucede con el dedo? El pulgar que ven acá, miren, queda apuntando hacia afuera del cuaderno en este caso, o del plano que contiene a los dos vectores. Entonces, así es como yo puedo saber si un producto A cruz B es positivo o negativo. Puedo utilizar la regla de la mano derecha con la dirección desde qué vector es el de origen hacia el de destino y ver hacia dónde apunta el dedo. Si el dedo apunta hacia afuera de ese plano, es positivo. Pero, ¿qué sucede ahora? Permítanme, voy a buscar mejor un marcador por acá. Acá les decía, el que acabo de exponerle yo era este. Aquí tengo el vector A, y aquí el vector B, y yo quiero hacer A cruz B. Este proceso solo me sirve para poder encontrar la dirección. Entonces me vengo desde acá hacia acá. Como voy a hacer eso, hago esto. Coloco la mano desde A hacia B y me apunta hacia afuera. ¿Qué sucede si ahora yo acá abajo hiciera esto? Si ahora A queda acá arriba y B acá, pero me dice, mire, siempre va a ser de A hacia B, pero entonces como A está acá, tengo que dirigirme para acá, ¿verdad? Cuando yo hago eso, aunque pareciera que están en direcciones o en lugares bastante diferentes, pero miren, mi mano tendría que quedar acá, apuntando, les decía, con los dedos a donde va la flecha de A, que es donde va a empezar, de A para allá, y voy a cerrar hacia B. Cuando hago esto, de nuevo el dedo queda apuntando hacia afuera. Fíjense ahora si yo hiciera B cruz A. Y lo voy a poner en las mismas posiciones, lo voy a hacer aquí atrás. Si yo digo B cruz A y coloco de nuevo sobre el horizontal a A y sobre la vertical a B. Ahí los tengo. Pero como ahora es B cruz A, agarro acá. Tiene que venir desde B hacia A. Si eso es cierto, entonces de nuevo pongo mi mano con la punta de los dedos apuntando hacia donde va el primer vector. Como es B cruz A, B va aquí, lo coloco así. Y como tiene que cerrar hacia A, busco el sentido de giro porque va hacia A y hago esto. Cierro la mano y si se fijan ahora, el dedo pulgar apunta hacia adentro. Al apuntar hacia adentro el dedo pulgar, estoy hablando de que voy a tener un producto cruz negativo. Así es como se aplica la regla de la mano derecha. Regreso a la presentación. Vayan regresando por acá. Esto es lo que yo acabo de hacer allá. Lo que les decía, que no era igual, lo mismo que yo hiciera, pues, A cruz B que B cruz A. Quizás antes de continuar con lo de la presentación, ustedes me dicen si les quedó más o menos claro lo de la regla de la mano derecha, que lo puedan hacer ustedes con su cuaderno. Cuando más adelante ustedes lo vayan a utilizar, me dice, cuando multiplica a B seno de phi, solamente se utiliza para encontrar la magnitud de C. Así es el producto punto. Así es, para eso se utiliza. Si se fijan, ese procedimiento ustedes lo van a utilizar mucho, mucho más adelante en esas otras materias en las que yo les digo, allá ya no nos van a preguntar, mire, y si puede utilizar el producto cruz, si no utiliza el producto punto, sino que allá lo que sucede es que nosotros vamos a poder resolver los cuestionamientos que ahí nos aparezcan cuando nosotros digamos, mire, yo voy a resolverlo todo, o voy a ocupar los dos métodos, voy a ocupar el método escolar y voy a ocupar el vectorial para resolver esta sumatoria de fuerzas, o pueden ser tensiones u otras cosas por ahí. Entonces ya, si ustedes utilizan el método escalar, en ese método escalar, para saber la dirección del nuevo vector, lo que hacen es ocupar regla de mano derecha si existen los dibujos de los vectores. Por lo general, cuando se inicia, se puede ocupar ley de senos, ley de cosenos, pero aparte de eso, esta regla que me diga hacia dónde voy a apuntar. Voy a continuar entonces. Gracias a Dios les quedó claro eso por ahí. Continuamos por acá. Entonces, ya viendo nosotros que no es lo mismo decir A cruz B que B cruz A, por esto mismo que tenemos acá, ¿verdad? Y se fijaron, ese signo que está antepuesto acá
Es lo que me decía. Si se fijaron, A cruz B me quedo apuntando con el dedo hacia afuera de la superficie del cuaderno. Pero el de B cruz A me quedo apuntando con el dedo pulgar hacia adentro de la superficie del cuaderno. Y ese es el negativo que hace las veces de esto que ven ustedes acá. Ahora bien, si no lo voy a hacer ocupando la regla de la mano derecha para lo que es la magnitud y ocupando lo que son las magnitudes de los dos vectores, ¿verdad? En lugar de AB, seno de phi y la regla de la mano derecha para ver el signo que realmente va a acompañar a ese producto, me vengo ahora a lo que es ese cálculo de producto cruz o producto vectorial, pero con las componentes. Entonces, en este caso, como estoy hablando solamente del producto de dos vectores, en este caso lo que voy a ocupar es el procedimiento de matemática, el cual me decía a mí, mire, lo que puede hacer es ocupar determinantes. Y un determinante no era nada más que la agrupación del vector más básico, que es un vector de 2 por 2. Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? Si voy a hacer eso y voy a respetar este orden, ¿ve? Si dice A cruz B, todas las componentes de A van en la primera fila y las del segundo vector en la segunda fila. Si hubiera sido B cruz A, esta primera fila que tengo yo acá abajo hubiera ido arriba y los valores de la primera fila o las de A tienen que ir acá abajo. O sea, si se vean, por eso es que me dice que no es lo mismo A cruz B que B cruz A. Ahora bien, si esto es cierto, venimos nosotros y ahora nos abocamos a verificar. Voy a quitar esta marca que les hice acá porque esto solo era para el orden. Y vamos a verle a lo que son los vectores al momento de meterlos en la matriz. Si yo voy a ocupar los determinantes para deducir una ecuación de resolución, si quiero las componentes en I, que son estas, elimino esta fila y me quedo con la matriz reducida esta, que es la primera que escribo, A sub Y, A sub Z, B sub Y, B sub Z, en I. Si ahora voy a proceder a encontrar lo que sería la segunda, si revisan ustedes ahí, ups, voy a quitar esto de acá y esto otro de acá. Si procedo a encontrar la de I, lo que se hace es de nuevo venir y eliminar la columna donde van las Y y quedar A sub X, A sub Z, B sub X, B sub Z acá, acompañada de que esta multiplicación o este producto va a estar en un eje J. Y si quiero la tercera, este eh, producto, en este caso van a ser las de Z, lo que hago entonces es como eliminar lo que sería la columna donde están contenidas esas de Z y quedarme AX a Y, BX, BY, lo escribo en la matriz reducida sabiendo que va en el eje Z o K. Y de ahí solamente reescribo. Me acuerdo que para poder sacar lo que es el producto de estas matrices va más o menos de la siguiente forma. Me dice que va a ser este por este, acá, menos este por este. ¿Se acuerdan que este es de matemática 1? Entonces aquí me aparece A sub Y, B sub Z menos B sub Y, A sub Z. Es esto que está acá. Lo mismo va a suceder con el segundo. Y vean, va a ser este por este de acá menos este por este de acá. Donde tendría A sub X, B sub Z menos B sub X, A sub Z. Cuando sustituyan valores, por decir algo, si este A sub Z fuera negativo y todos tendríamos que meterlos, todos tendríamos que meterlos en lo que son paréntesis al momento de sustituir en esto, porque ya vean, esto que formamos acá es una ecuación, entonces AY, si es positivo o negativo, yo abro paréntesis y ahí meto el valor. B sub Z, positivo o negativo, abro paréntesis y ahí meto el valor. Y lo mismo sucede, como iba explicando por acá, con lo que sería este último. Este por este, menos este por este de acá. Quedándonos, si se fijan, A sub X, B sub Y, menos B sub X, A sub Y.
Ahora bien, vamos a ver con un ejemplo cómo es que nos queda esto. Nos dice el vector A tiene una magnitud de 6 unidades y está sobre el eje X positivo. B tiene magnitud de 4 unidades, pero está en el plano XY formando un ángulo de 30 grados con el eje X positivo. Es decir, si se fijan el ángulo phi, se mide desde X. Y nos muestra esta figura. Me dice que C, si se fijan acá, lo que hicieron para podernos demostrar cómo iban estos dos vectores C, poner el plano X y Y en lo que es una perspectiva, como les puse yo el cuaderno, de lado. Entonces me dice, mire, el A va directamente sobre el eje X, apuntando en la parte positiva, pero el eje B está entre lo que es el eje X y el eje Y en ese plano. Entonces, con un ángulo de 30, ¿para dónde va a salir el producto? Va a salir en un eje Z, ¿ya? Lo que dice, fija, si es Y, J o XY, va a salir en el tercero que es K. Ahora bien, sabiendo, si se vean, solamente con este diagrama, ya vimos que ese vector C no va a tener componentes en X ni en Y, o es decir, en Y y en J, sino que simplemente en K, según ese dibujo. Y si aplicáramos la regla de la mano derecha, si se vean ustedes, para ese caso apunta hacia afuera C. Si ustedes aplican regla de mano derecha, lo van a verificar. Entonces, si veo el primer enfoque, es de sustituir en la fórmula. Como ya me dieron las magnitudes de A y de B, tengo AB seno de phi, y ya sé que el valor de phi es de 30 grados, pues entonces simplemente sustituyo. 6 por 4 seno de 30 grados, que me dice que son 12 unidades. Pero si se vean, cuando me da 12 unidades, no me dice en qué eje. Con el primer enfoque, que era según las magnitudes, por regla de mano derecha, en Z positivo, porque ahí es donde va a actuar, y lo pueden hacer ustedes. Porque ya vean, en este enfoque, en el enfoque escalar, realmente lo que hace es me sustituye valores, pero no sé el signo, no me lo da la multiplicación, entonces me auxilio de eso que hablábamos por ahí, de la regla de la mano derecha, para poder colocar esto que puse yo acá, ¿ya? Ahora bien, si yo hubiera utilizado lo que es la parte no de la mano derecha, sino que el producto, pero a través de sus componentes, como lo voy a hacer en el siguiente, ahí no necesito ocupar regla de mano derecha para sacar el signo, porque el signo me lo da la misma multiplicación. Veamos acá, el segundo enfoque, usando los componentes. Entonces, coloco los vectores. Yo sé que tiene que tener 3 componentes, puedo dejarlo con 2. Entonces, vean, si quiero A ya sé que solamente actuaba en el eje de las Y o en X, quedándome esto con una componente 0 en J o en Y y 0 en K, aunque no existan en la parte vectorial, se deben de escribir. Luego, si ustedes revisan acá, vamos a tener en el segundo lo que sería un ángulo de 30 grados. Pero entonces este vector B tiene una componente aquí que va a ir en Y y una componente que va a ir en X. Entonces sabemos que aquí hay un B sub Y que va a ir apuntando acá hacia arriba, y también sabemos que hay una proyección acá abajo que va a ser un B sub X. Pero como no me lo dan, y lo voy a hacer a través de ese procedimiento de componentes, B sub Y, si se fijan cómo queda enfrente al ángulo phi, va a ser la magnitud de B seno de phi, y el de acá abajo va a ser la magnitud de B por el coseno, porque es la que forma 90 grados, dijimos, con el cateto opuesto cuando nosotros los queremos identificar. Entonces nos vamos por acá. Entonces serían 4, que es la magnitud, por el coseno de 30, y me ubico en este B sub X, miren. Y 4 seno de 30, y me ubico en lo que es de adelante, de enfrente. Y en el eje Z realmente no tenía valor numérico esa, sino que ya vimos que valor en X, entonces se coloca 0 ahí. Tenemos entonces ahora el vector B de 3.46, 41 en Y, 2 en J y 0 en K. Y los escribimos. Al escribir estos dos vectores, yo escribí los 3 valores, aunque sé que en K va a ser de 0, por utilizar la fórmula que estaba ahí, aunque si se fijan realmente,
sería como que yo dijera, ah, bueno, me fijé que en K no hay, esto de acá, yo pudiera eliminarlo y me quedaría que si se vean, la única matriz que realmente vamos a utilizar es esta que está acá, porque esta se va a hacer cero, miren, ¿ya? Porque no va a tener una componente por acá, permítanme, voy a hacer algo. Vamos a ver aquí. Fíjense en este. Si yo me fijo, como les decía, quedaron estos dos. Este es el eje Y y J. Entonces, ¿qué sucede? Si tengo el valor de la componente en Y y la componente en J en esa matriz reducida, ¿a dónde va a salir el nuevo vector? En K. ¿Ya? Entonces, vean, este se va a hacer cero. Este otro de acá también se va a hacer cero. Y solo nos quedaría este de acá. Y si quieren lo revisamos, miren, cero por cero igual, y 2 por cero también cero. Entonces, cuando veo yo acá, todo lo que quedó al interior de esto está eliminado, porque no tiene un número, un valor numérico asociado al final de hacer las multiplicaciones. La de J, 6 por cero, que también me va a dar cero, y el valor numérico de 346,41 por cero, también me hace que eso se vaya a eliminar, y así es como tenemos estos valores de 0 en I, 0 en J. Si me voy a la de K, entonces sería 6 por 12 menos 3,4641 por 0. Entonces, este que había que restarle ahí de la matriz reducida iba a quedar, se hace 0. Entonces me queda simplemente 6 por 2, es decir, este valor numérico de 12, que es el que aparece ahí. Y ya luego de eso les hago yo la sugerencia. Esta temática no estaba en Serway, no la desarrolla, pero Semansky sí la desarrolla, y ahí les puse el link de descarga, si se recuerdan, en lo que es el syllabus, donde va a ser la de Semansky, la 12ª edición, volumen 1. Pueden hacer la sección de ejercicios del 1.10 hacia el 1.52. Perdón, del 1.52 al 1.59 de la sección 1.10, es decir, estamos hablando como de 7 ejercicios, en ese caso para que ustedes practiquen. Bueno, ya por acá ya casi vamos dando fin a lo que sería la clase. Espero a ver si ustedes tienen alguna consulta referente a esto. Ah, me dice Neil que si en este caso el vector resultante siempre caerá en el eje Z. Va a depender, Neil. Si se fija, si solamente voy a tener I y J como este, toda la vida va a caer en Z. Pero si usted tuviera un producto cruz en el cual, acá, mire, cuando me dan las componentes así como esta, resulta que el bendito vector tiene una componente en I y en K, y el otro también tiene en I y en K, ¿qué va a suceder? Ya no va a aparecer en Z el producto. Si es en I y en K, va a aparecer en J. Acuérdese que son elementos que tienen que estar en un mismo plano formando 90 grados. Y al multiplicarlos estos salen en un eje perpendicular a ese plano, como lo hacíamos con lo que era el cuaderno. Para ese caso que solamente era en X y Y, al multiplicarlo me salía en Z. Pero si fuera en X, Z, me tendría que salir en Y o J. Si fuera Z y Y o Y y Z, ¿a dónde sale? Sale en Y o en el eje X. Cuando usted haga la regla de la mano derecha y ve el plano, cómo es que queda. No sé si hay alguna otra consulta referente a esto que acabamos de hablar por acá. Bueno, creo que voy a detener la grabación para podérselas proporcionar más tarde.